Amém. Bom dia, Totom. Vamos abrir nuestras Biblias en Salmo capítulo 5. Después de muchos años conviviendo en familia y familia de la iglesia, vamos sabiendo que algunas personas tienen algunas costumbres, ¿no? Los hermanos saben que yo tengo una costumbre ya muchos años de el mes de diciembre orar al Señor y pedir un versículo, un pasaje que sea el versículo del año. Y este año ha salido, el Señor ha puesto en mi corazón el Salmo 5, versículo 12, pero vamos a leer todo el Salmo en esta mañana y es sobre eso que quiero compartir con los hermanos. Salmo capítulo 5 son 12 versículos, vamos a leerlo todos juntos. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, y al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan con sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Y aquí mi versículo para 2026. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Los salmos son cánticos. La Biblia dice, la historia nos dice que los salmos son un himnario de alabanza de los israelitas y de la iglesia primitiva. Y aunque hay muchos autores, como nos explicaba muy bien la semana pasada Samuel Arán, los salmos son atribuidos al gran rey David. Este rey David, este gran escritor de los salmos, él manifestó este sentido de adoración, que es lo que hemos hecho en esta mañana. Pero tenemos que pensar cosas muy interesantes. David adoró a Dios en todos los lugares. David no siempre ha sido rey. David adoró a Dios en los campos polvorientos cuando estaba cuidando del rebaño de la familia, pero también adoró a Dios en el grandioso palacio donde vivía, donde estaba. David adoró a Dios en la privacidad de su habitación, pero también adoró a Dios en la calle pública frente a su pueblo, a cual algunas personas se manifestaron: como tú, oh rey, adoras a Dios de esta manera en la calle, toda la gente te veo. Y entonces David dice: no me importa, voy a adorar a Dios sea donde sea. David adoró a Dios en los buenos y en los malos momentos. Él entendió que la verdadera adoración no se limita a cantar canciones de alabanza. La verdadera adoración siempre moverá nuestros labios hacia nuestro estilo de vida. Y es interesante pensar sobre este salmo. Este salmo es un salmo donde él no está simplemente adorando a Dios o cantando una alabanza, es una oración. Es una oración en uno de los momentos más difíciles de la vida de David. Nosotros no tenemos seguridad
si David en este salmo está orando en un momento de persecución de Saúl, o si está orando en un momento donde él estaba siendo perseguido por su propio hijo, huyendo de Jerusalén. No sabemos, pero sabemos que es un salmo en un momento de mucha lucha, un salmo en un momento muy difícil de su vida. Y podemos ver eso cuando nosotros leemos: los insensatos no estarán delante de ti, destruyes los que hablan mentira, castígalos, oh Dios. Por lo tanto, tenemos aquí uno de estos salmos que llamamos salmo imprecatorio. Salmo imprecatorio. Este salmo donde David está pidiendo la justicia de Dios. También tenemos aquí una característica de este salmo que necesitamos saber, que es un salmo donde en nuestras Biblias debe estar escrito la palabra Neilot. Si tú tienes ahí en tu Biblia escrito la palabra Neilot, significa que era un salmo que estaba expresado junto al sonido de flautas. ¿Dónde está Eben? Eben, voy a pedirte que tú toques ahora durante toda la predicación con tu flauta. No, estoy jugando, pero sería el correcto, sería eso, porque está tocando en un momento de estar tranquilos. No es un salmo de fiesta, es un salmo de expresar a Dios un sentimiento muy difícil, donde Él está buscando la fuerza del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, es un salmo imprecatorio. Es un salmo donde le pide la justicia de Dios. Y aquí quiero hacer una pausa antes de seguir. Los salmos imprecatorios en la historia de la iglesia muchas veces ha dejado muchas preocupaciones por causa de la iglesia, por causa de cómo que puede una persona tan buena, nosotros como cristianos, pedirle que Dios castigue a los enemigos, que Dios haga justicia. ¿Cómo puede ser así? Nosotros somos personas de bien. Pero, queridos, necesitamos en esta mañana abrir nuestra mente a la sabiduría del Señor. Debemos considerar algunos hechos que descartan al creyente y al propio hombre de Dios y al propio Dios como un matón que está buscando destruir sus enemigos. Yo quiero pensar en algunas consideraciones sobre los salmos imprecatorios. Primero, los salmos imprecatorios están aquí muy claramente, está describiendo que los enemigos son descritos como rebeldes delante del Señor. Dice el versículo 10, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. David está pidiendo la justicia de Dios, está pidiendo que Dios los castigue, pero ¿a quién son? Son personas rebeldes a la palabra de Dios. Segundo, necesitamos recordar que Dios es amor, pero también Dios es luz y Dios también es santidad. Y fíjate que cuando nosotros oramos y pidiendo a Dios, venga tu reino, sea hecho tu voluntad, nosotros estamos orando un salmo con característica imprecatoria y el propio Jesús ha orado de esta manera. En tercer lugar, debemos pensar también que los judíos eran el pueblo del pacto de Dios. Los judíos estaban pidiendo a Dios que Dios cumpliera el pacto que tenía hecho a Abraham. Y entonces podemos ver que en el pacto de Abraham está muy claro cuando Dios dice, prometió bendecir a los que bendicen a Israel y a maldecir y a poner justicia a aquellos que maldicen a Israel. Y sabe, queridos, una cuarta razón porque hace parte de la vida del creyente, también los salmos imprecatorios, y aquí está manifestado en la vida de David, es esta experiencia cuando tuvo de ir a Ucrania. Cuando estuve en Ucrania hace 2 años y voy a ir a la próxima semana, así que pido que los hermanos oren por mí. En las últimas 2 semanas de enero estaré allí enseñando clases en el Instituto Bíblico en Ucrania, donde 27 ucranianos estarán allí y algunos más de algunas otras nacionalidades también. Sabe, queridos, hace 2 años atrás, cuando llegué en Ucrania, después de haber ido algunos años, ver la realidad del país, la gente destruida por la guerra, sin esperanza, diciendo, nosotros como creyentes avanzamos porque confiamos en la justicia del Señor. Y yo preguntaba con mucha humildad, preguntaba a aquel misionero, aquel ucraniano que estaba allí, por favor, ¿te podría decirme algo? ¿Hay algo que yo
no pueda decir que yo tenga que tener cuidado, sensibilidad a la hora de enseñar la palabra de Dios a un pueblo castigado por la guerra, donde algunos de los estudiantes, sus padres, estaban en la guerra en aquel momento. Y aquel misionero me dijo las siguientes palabras que nunca me voy a olvidar. Michael, después de muchos años de vida cristiana, acabo de entender lo que significan los salmos imprecatorios, donde David pide la justicia de Dios a costa de sus enemigos. Así que, mis queridos, la vida es llena de muchos desafíos. Y cuando nosotros oramos y pidiendo la justicia de Dios, estamos viviendo estas experiencias difíciles en nuestra vida. En esta mañana hemos cantado y hemos compartido eso, los desafíos para 2026. Pero estoy seguro que muchos de nosotros tienen miedo. Están inconformes con muchas situaciones, peligros, situaciones difíciles que necesitamos enfrentar. La vida es llena de desafíos. Y David tuvo éxito. Él había luchado con gigantes, vencido batallas, había se tornado un rey, pero también tuvo grandes derrotas en su vida personal y su vida pública. Y este era uno de los momentos donde Dios, por la manifestación del Espíritu, inspiraba a David a escribir esta oración. Él era un ser humano sometido a toda suerte de tentaciones, David, y diferente de Cristo, pecó. Diferente de Cristo, pecó. No obstante, siempre consultó a Dios en oración y dijo, la batalla es del Señor, la batalla es del Señor. La amarga experiencia que estaba enfrentando y las cicatrices de lo que ya había pasado enseñaron una gran lección a la vida de este hombre normal como tú y como yo. Y esta gran lección nosotros podemos ver en ya me apareció todo, en este resumen, en esta lección que quiero dejar con vosotros. Este sería el resumen de la lección que queremos aprender en esta mañana. Ningún peligro o incomodidad debe alejarnos de nuestro tiempo de comunión con el Señor. Si tú quieres tomar nota o ponerlo ahí como un título en tu Biblia, quiero que recuerdes de que nosotros podemos recordar en esta mañana que al enfrentar los desafíos de la vida, sean éxitos, sean dificultades, cómo nosotros podemos salir adelante cuando estamos siendo perseguidos, maltratados, con peligros de muerte. La lección que David quiere enseñar para nosotros, que Dios nos quiere enseñar, es que ningún peligro o incomodidad debe alejarnos de nuestro tiempo de comunión con el Señor cada día. David entendió que el éxito de un adorador no es cantar alto la melodía, sino que el éxito de un adorador es cantar con el corazón afinado con el corazón del Señor, independiente si la melodía de la vida es grave o aguda. Y por lo tanto, ningún peligro, ninguna inconformidad, ninguna situación difícil que nosotros vengamos a pasar debe desafinar nuestra comunión con el Señor. Y en este pasaje queremos identificar cinco atitudes que tenéis ahí en las notas. Comienzan con la letra P para facilitar nuestras notas. 5 actitudes que debemos manifestar o buscar en nuestro tan sencillo tiempo de comunión, vida devocional con el Señor. La primera actitud que queremos pensar en esta mañana, la primera actitud es: preséntate por la mañana delante del Señor. Versículos 1 a 3 dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana, marca essa palavra em tu Bíblia, de mañana, oirás mi voz, e de mañana, por segunda vez, disse Davi, me presentaré delante de ti e esperaré.
Queridos, en esta primera parte de esta oración de David, él se presenta delante del Señor. Fíjate que interesante, fíjate que tenemos ahí, en el primer versículo tiene una palabra, dice, considera mi gemir. ¿Sabe que esta palabra en mi gemir en hebreo significa suspiro? No es simplemente un gemir de estar gemendo de sufrimiento. Esta palabra es la misma palabra también traducida por meditar. Meditar, buscar al Señor, estar con el Señor. Así que cuando nosotros buscamos al Señor y nos presentamos al Señor, en este momento de comunión con el Señor, en el momento que oramos, en el momento que leemos la Biblia, debe haber una actitud de meditación. Una actitud de gemir, una actitud de estar ali mastigando la palabra del Señor, porque el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Y cuando enfrentamos estas inconformidades y desafíos de la vida en nuestro año 2026, que promete ser un año espectacular, tanto de bendiciones como de desafíos. ¿Sabe qué? Uno dice, oye, vaya palabra, ¿no? ¿Sabe qué? Escucho eso hace 10, 15 años, lo mismo. Este año promete muchos desafíos. Todos los años, hermanos, van a ser de desafíos. Todos. Y la Biblia dice que el mundo va a ir de mal a mal, pero el creyente se levanta como un sol cada mañana y brilla con su fuerza. Por lo tanto, hermanos, si queremos brillar como este sol, necesitamos suspirar en la presencia del Señor, meditar al Señor, cargar las fuerzas. ¿Sabe qué interesante? Dice el versículo 2, está atenta a mi voz, a mi clamor, dice David en su oración, Rey mío y Dios mío. Pero, ¿quién es el rey? Él es el rey. ¿Sabe qué? David, él estaba poniendo su vida y su agenda llena de prioridades y diciendo, antes de cualquier cosa, el rey aquí no soy yo, el rey es Dios. Si una persona con el poder y con la autoridad y con la posición de David conseguía parar y buscar a Dios, y dice el versículo 3, por la mañana 2 veces, significa que eso manifiesta la humildad de esta persona, pero también manifiesta su prioridad. Y aquí está la primera gran lección que debemos tener para enfrentar nuestro año y las inconformidades y peligros de la vida. Busca al Señor como prioridad cada día. Así que cuando te despiertas por la mañana y miras la agenda, tiene que estar el primer punto, meditar, mi devocional, mi comunión con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque vamos a enfrentar cosas difíciles cada día. Y David, con sus luchas, con su peligro, huyendo de su hijo, huyendo del rey Saúl, huyendo de problemas, donde quizás pensaba su mente, ¿cómo puede pasar eso conmigo? Igual piensa la tuya cada día. Entonces David, ele decía que si queremos enfrentar eso, ele decía, necesito presentarme delante del Señor cada mañana. Así que ponte eso como prioridad en tu vida. Si no puedes cada mañana, en el momento oportuno que sea, pero búsquelo. Dice David, cada mañana 2 veces. ¿Por qué? Porque es importante que podamos buscar al Señor como prioridad en nuestra vida. Y podemos ver en este presentarse delante de Dios la humildad de una persona, de una posición increíble. Y eso hacía con que David, el gran rey, decía, no soy yo el rey, sino tú eres el rey y merece mi tiempo, mi prioridad para que yo pueda buscarte. La segunda actitud que vemos de esta persona, de este rey maravilloso, es ponte de acuerdo con el Señor. Ponte de acuerdo con el Señor. Versículos 4 a 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, y el malo no hablará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Aquí podemos ver en este pasaje cuando ora David, él dice, Señor, quiero estar de acuerdo contigo. Y él expresa eso, Señor, tú no se complace, tú no se alegra con la maldad. El Señor no se alegra con la maldad que vemos en nuestro mundo, con las injusticias. Fíjate muy claramente, Él dice que Él no habitará junto a estas personas. No habitará junto al rebelde, no habitará junto a maldad, no habitará con el pecado. ¿Y cuánto pecado tenemos en el mundo? ¿Cuánto pecado, cuántas luchas?
Fíjate que dice aún más el final del versículo 5, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Iniquidad. Esta palabra que aparece aquí, abominar, aborreces y abominar en el versículo 6, es una palabra que significa que Dios, la traducción en hebreo significa odia o repugna el pecado. E sabe, queridos, é tão importante pararmos e meditar um pouco neste ponto. Vivemos em um mundo que estamos bombardeados de notícias e de informação, ¿sí ou não? E leemos todos os dias sobre as guerras, sobre as batalhas, sobre as posições políticas, sobre o mal no mundo. E as notícias que chegam cada semana são notícias que nos destruyen por dentro. No sé si a ti te pasa, pero a mí muchas veces hay noticias que me cortan el corazón. Pero también hay muchas noticias distorsionadas. Y siempre comparto con mis amigos, y algunos de los hermanos saben eso porque ya os he compartido, de que habiendo vivido en 3 países diferentes, te puedo afirmar de que muchas de las noticias e informaciones que estamos consumindo están completamente distorsionadas. Y el pueblo de Dios es un pueblo sabio. Y necesitamos pedir, Señor, queremos estar de acuerdo contigo y no con uno, con A, con B o con C. Necesitamos estar de acuerdo con el Señor que el pecado es malo. Y la iglesia del siglo XXI acepta muchas veces muchas actitudes, muchas cosas pequeñas que nos llevan a grandes pecados, a grandes tentaciones, a grandes situaciones difíciles. Así que no juegue con el pecado. Y muchas veces veo la iglesia de nuestro tiempo jugando con estas cosas, pero Michael, tú eres demasiado legalista. Yo ya escuché eso. Hermano, necesitamos estar de acuerdo con Dios. Y crea tú o no, muchas veces no estamos de acuerdo con Dios. Y yo me incluyo en ello. Así que ponte de acuerdo con el Señor. El Señor no habita con la maldad, el Señor no habita con el pecado, Él odia el pecado, Él repugna el pecado, porque Él es santo, y cuando Él es santo, nosotros no tenemos más que discutir, somos todos igualitos, todos pecadores, porque hacemos parte de este grupo de rebeldes, dice la palabra de Dios, porque todos pecaron, todos, y estamos separados de la gloria de Dios, si no for por la gracia y por la sangre de Cristo. Así que, queridos, es muy importante, mis hermanos, en esta mañana, que la iglesia en 2026 podamos ser sabios y decir, Señor, me pongo de acuerdo contigo. Me pongo de acuerdo con tu nivel, con tu palabra, con tu santidad. Y David lo que estaba diciendo aquí, Señor, tú no se complace con la maldad, con el pecado. Así que necesitamos esperar en el Señor. Y si quizás tienes dudas sobre eso, te pido, hermano, que puedas leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, donde vemos una vez más, Apocalipsis 21, capítulo 8, necesitamos ver esta misma oración y esta misma manifestación de que Dios aborrece el pecado. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. En los nuevos cielos y la nueva tierra, donde vamos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, en este lugar dice lo que va a pasar. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabe, queridos? David está orando eso. Él está se poniendo de acuerdo con el Señor. Señor, tú no te agradas de la maldad. Así que, iglesia, necesitamos ponernos de acuerdo con el Señor, que muchas veces lo que estamos mirando, lo que estamos hablando y lo que estamos recibiendo de información no es lo que el Señor desea y muchas veces no es la verdad. Ponte de acuerdo con el Señor y espera en Él. Pero dice la lección número 3, la actitud número 3 dice,
pide la guía del Señor. Versículos 7 y 8 dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Así que pide la guía del Señor. Esta es la tercera actitud. La palabra mas, que está aquí, mas yo, dice, en cuanto a mí, aparte de todos esos que están haciendo eso, aparte del mundo, en cuanto a mí, lo que me toca a mí, Señor, yo quedaré con la abundancia de tu misericordia. Y semana pasada, Samuel Arán hablaba la siguiente palabra. Él decía que misericordia es Gesed, este amor que no cambia del Señor. Él dice, en cuanto a mí, yo me quedaré en la abundancia de tu misericordia, yo me quedaré en tu casa y adoraré hacia su santo templo en tu temor. Pero aquí hay un detalle muy importante. David no podía entrar en el tabernáculo. David no podía entrar en el templo, pero fíjate qué palabra maravillosa. Dice que por la misericordia de Dios, manifestada a través de la persona de Jesucristo, nosotros podemos estar en la presencia de Dios, dice Hebreos. Así que en aquel tiempo David no podía estar en la presencia de Dios, pero él confiaba en la misericordia del Señor y confiando en esta misericordia, por la misericordia del Señor, entraba en la presencia del Señor. Sabe, querido, cada mañana tú puedes entrar en la presencia del Señor. Cada mañana de tu vida puedes entrar en la presencia del Señor y gemir tus problemas, tus dificultades, tus luchas y buscar esta confianza de que el Señor nos tiene en sus propias manos. David, perseguido como estaba, él no podía entrar en el santo de los santos del tabernáculo, pero él podía entrar en la presencia del Señor por causa de la abundancia de su misericordia que fue manifestado a nosotros a través de Jesucristo. Así que él no era un levita ni un sacerdote, pero él estaba en la presencia del Señor. Así que necesitamos cada día, cada mañana decir, Señor, guía mi vida. Dice el versículo 8 algo muy interesante. Guíame, marca esta palabra en tu Biblia si tú lo tienes. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Y dice otra palabra importante, endereza. La palabra guíame aquí es una palabra muy interesante. Y ella aparece también en Isaías 58:11, que dice lo siguiente, Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Fíjate qué bonito. Y será como un huerto de riego y como manancial de aguas, cuyas las aguas nunca faltan. La palabra guíame es la misma palabra pastoreará. Es una palabra para los ancianos de nuestra iglesia y para todos los pastores y misioneros. Aquí está parte de la función del obrero. Dice, Jehová te pastoreará. Así que David está orando, Señor, pastorea mi vida. Señor, guía mi vida. Señor, protege mi vida. Señor, guíame en tu justicia. Que yo pueda estar de acuerdo contigo en aquilo que está equivocado y que no sea mi voluntad. Por lo tanto, dice, pastorea Jehová mi vida a causa de mis enemigos. Guía, muéstrame para que yo pueda soportar, para que yo pueda tener vigor en mis huesos, para seguir el caminar cada día. Y dice la palabra endereza delante de mí. Endereza. Yo no voy a leer las palabras en hebreo, no me voy a atrever a hacer. Va que tenemos aquí algún hermano que habla hebreo, aparte de Samuel, que está leyendo en el idioma original y me impresiona. Bueno, necesitamos recordar. La palabra enderezar significa no solo hacer la cosa correcta. La palabra enderezar significa realmente poner reto. No solamente, ¿qué significa poner reto? Significa hacer la cosa correcta de la manera correcta. Voy a repetir. La palabra enderezar significa hacer la cosa correcta, pero de la manera correcta. Y necesitamos ponernos de acuerdo con el Señor, que muchas veces queremos hacer lo correcto de la manera equivocada. ¿Sí o no? David pedía, Señor, guía mi vida, para que yo pueda hacer la cosa correcta, de la manera correcta. La palabra también tiene un significado de hacer lo correcto, y lo correcto moralmente hablando, el reto moralmente. Así que guía mi vida, Señor, pero quiero hacerlo bien. Así que oremos al Señor para que podamos hacerlo bien.
Oremos al Señor para que pueda hacer eso. La cuarta y penúltima actitud dice, pide la justicia del Señor. Pide la justicia del Señor. Versículos 9 y 10. ¿Qué va a decir David en su oración? Señor, ¿por qué en la boca de ellos no hay sinceridad? Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Como já hemos hablado en la introducción de este tiempo de la palabra, nosotros no debemos pensar que David oraba pidiendo que sus enemigos muriesen. Simplemente castígalos, mátalos. No, no significa eso. Significa que David estaba pidiendo la justicia de Dios. Tanto que decía algo muy interesante. Ele dice aquí, que caigan por sus propios consejos. Que caigan por sus propios consejos. Dice el Salmo 33, versículo 5, porque el Señor ama justicia y juicio. El Señor ama la justicia. El Señor ama hacer lo correcto. El Señor ama que el juicio y la justicia puedan estar en la presencia del Señor. Y mi hermano, mi hermana, yo sé que algunos podemos estar pensando, yo no puedo hacer esta oración. Yo no puedo hacer esta oración. Bueno, hermano, si tienes esta dificultad, te quiero leer unas palabras de un autor que me encanta, Warren Risby. Él dice sobre este pasaje: cualquier que resinta este tipo de oración no puede orar honestamente. No puede orar honestamente. Él dice, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, el Señor tiene que hacer su voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Yo creo que nosotros ya no deberíamos estar aquí, ¿no? Porque muchas veces no hacemos la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús oraba, santifícaos en tu nombre, venga a nosotros tu reino. Dice en Romanos 3:13, Pablo cita, su garganta es un sepulcro abierto como parte de su prueba de que el mundo entero es culpable. Está en Romanos capítulo 3, 19. Y eso nos incluye a nosotros, decía Risby. En vez de estar molestos por el trato de Dios da a los enemigos, nosotros necesitamos sí examinar nuestra propia vida y nuestra propia relación con el Señor. Así que yo te pregunto, ¿nosotros estamos orando esta oración? Señor, venga tu reino sobre mi vida, venga tu reino sobre mi casa, venga tu reino sobre mi iglesia, venga tu reino en mi trabajo. Necesitamos pedir al Señor, Señor, aplica tu justicia a mi vida, porque queremos que el reino de Dios venga. ¿Sabe que un versículo muy conocido sobre eso, necesitamos pensarlo? Dice un versículo que hablamos mucho para animar a nuestros hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 33. Vamos a ver. ¿Quién se acuerda de este versículo? ¿Habí la prueba de la iglesia? A ver, ¿quién va a decirlo? Buscar primero. Fíjate, ¿para qué dice el reino de Dios? ¿Viste? Estamos orando. Buscar primero el reino de Dios. ¿Y qué dice más? Ey, ahí está. Ahí ya es más difícil, ¿sí o no? El reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa? El reino de Dios y sus leyes. Qué interesante, ¿no? ¿Cuáles son las leyes del Señor? Sin maldad, sin injusticia, haciendo lo correcto, entregando nuestra propia vida, y ahí podemos listar todos los mandamientos del Señor. ¿Y qué va a pasar si hacemos eso? El restante del versículo, ¿qué dice? Y todas las cosas que necesitas, todas las necesidades, las luchas que enfrentamos, los miedos, la falta de recurso, el trabajo, la salud, todas las cosas, todas estas cosas, el Señor va a añadir a nuestra propia vida, aunque muchas veces esta justicia pueda ser difícil. Yo me acuerdo una vez de las palabras del testimonio de Samuel Pérez Milho. Los hermanos conocen a Samuel, muchas veces estuvo aquí en la iglesia. Una vez Samuel ha compartido su experiencia de orar, y cuando falleció su primera esposa, Samuel testifica de que él decía, nunca más voy a orar que el Señor sana. Nunca más voy a predicar que el Señor sana, porque dice que oró muchos años por la salud de su esposa. Y al final el Señor
levou sua esposa a sua presença. E ele dizia, não vou mais orar. E ele orava ao Senhor e dizia, nunca mais predicarei sobre a sanidade. E então o Senhor lhe contestou, por meio de sua palavra, obviamente. Ele disse, mira, Samuel, he levado tu esposa a um lugar melhor. ¿Por que me questionas? Tu oravas para que tu mujer esté bien. Está ahora en el mejor que puede, en mi presencia. Y entonces el Señor le sanó su corazón mediante eso. Qué profundo, ¿no, hermanos? Muchas veces el Señor actúa de maneras que nosotros no podemos comprender. Por lo tanto, David, aquí en esta oración, cuando él ora pidiendo al Señor, castiga a los enemigos, haga tu justicia, él está diciendo, Señor, que venga tu reino sobre el mundo, sobre mi vida, que tu justicia esté. Pero caminando para el final, mis hermanos, queremos en este último consejo, en esta última característica, necesitamos pensar sobre eso, versículos 11 y 12. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo y como un escudo lo rodearás de tu favor. Por último, y los hermanos perdonen la palabra presumen, que si alguno puede ser un poquito fuerte, pero tenía que combinar el aliterado, así que busqué una palabra que pudiera ser, así que la palabra me parece que encaja muy bien, presume de la confianza en el Señor y regocíjate. ¿Sabe que David, en el medio de sus luchas en la mente, en la vida, quizás en este momento difícil, huyendo de su propio hijo, quizás lo que sentía en su corazón, el desgaste de su familia, la realidad de que las luchas nunca pasaron de su casa, siempre estuvieron batallas en su vida. Y no sé si es tu vida, pero mi vida muchas veces pasó eso. Me quedo pensando en las luchas, las consecuencias de las decisiones, la enfermedad, las injusticias del mundo, muchas veces la falta de esperanza comiendo nuestra cabeza. David pasaba por todo eso. Pero David cada mañana cuando oraba, y a través de ese salmo, el Señor nos inspira a decir, confía en el Señor. Presume de esta confianza en tu corazón. Póngalo como algo que puedas todo el momento recordar. Dice, alégrense. ¿Y cómo puedo alegrarme en este momento de tanto sufrimiento? Porque presumimos de algo maravilloso, es el Señor en nosotros. En esta mañana, Javi nos ha guiado en el momento de alabanza, decía, gracia, gracia, es por tu gracia. ¿Sí o no? Presume de esta confianza. En el medio del momento más oscuro de tu vida, siempre va a tener la luz de la esperanza del Señor. Presume de esta confianza en el Señor. Y yo quiero destacar algunos versículos de este pasaje. Dice, porque tú los defiendes. De esta palabra defender, tasek, en hebreo, dice que significa cubrir o proporcionar una cobertura. Dice que es como algo oculto. Así que esta palabra, tú los defiendes, significa una cobertura. ¿Sabe dónde está esta palabra? Éxodo capítulo 37, versículo 9. Yo voy a leer, no precisas abrir tu Biblia, pero tómalo nota si quieres recordar. Éxodo 37, 9 dice, los querubines que simbolizan la presencia, es la misma palabra, la defensa, la cobertura, la presencia del Señor sobre el trono de Dios. ¿Sabe qué interesante, muy interesante que dice ahí? El propiciatorio, aquí vamos a hablar un poquito de judaísmo, ¿no? El propiciatorio en la arca era aquella tapa que estaba por arriba. ¿Se acuerdan de eso? Estaba ahí esta tapa por arriba. Esta tapa es el propiciatorio, dice que es el trono de Dios. Fíjate lo que dice. Ahí dice que fueron puestos 2 querubines arriba de la tapa, ¿se acuerdan? 2 querubines, y los querubines estaban con sus alas así. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, no sé si se acuerdan, pero busquen en casa, en internet y lo tienen. Ahí dice que las alas se ponían de esta manera. Esta es la defensa del Señor. Es la misma palabra en Salmo capítulo 5, versículo 11. El Señor lo defiende, Él lo pone así, como una cobertura
Aquí estaba esta cobertura aquí. Yo pregunto, ¿qué estaba? Entonces, ele estava cobrindo la tapa, el propiciatorio. ¿Qué tenía dentro del arca? ¿Qué había dentro del arca? Sí. Exacto. Había las tablas de la ley que los hebreos habían quebrado, ¿no? Eles quebraram a lei, eles não cumpriram a lei. Estava também aí a vara de Aarón. Bueno, não sabemos se estava dentro ou estava fora. E também um pouquinho del maná como el recordatório. Todas estas coisas, os judíos haviam roto. Quebraram a lei, não cumpriram o Senhor. Pero dice algo muito maravilhoso. Salmo 147, aparece outra vez a mesma palavra. Jeová, Senhor, potente Salvador mío, tu pusiste a cubierto. Fíjate qué lindo que dice la misma palabra, defender. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en día de batalla. Así que David, cuando le oraba, Señor, me alegro porque tú defendes a los tuyos. El Señor está diciendo, el Señor nos cubre. El Señor nos cubre. Él cubre nuestra cabeza en el día de batalla, en el día de la prueba. ¿No es poderoso? El Señor cubre su cabeza. E fíjate, o versículo 12 dice, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, y como un escudo, la palabra siná. La palabra siná, a Bíblia tem duas palavras para escudo. Há escudo pequeno, que é outra palavra, escudo pequeno, e há escudo grande. A palavra siná significa o escudo grande. É aquele escudo que os romanos utilizavam. ¿Se acuerdan? Escudo quadrado, grandote, que levava assim, parecia que cobria todo o corpo, ¿sí ou não? A palavra escudo aqui, en este tema, dice claramente que escudo significa uma proteção simultânea y de en todos los lados. El Señor no solo nos cubre la frente, el Señor nos cubre la frente, el Señor nos cubre por detrás, por el lado, por arriba, por abajo, simultáneamente todo el tiempo. El Señor cuida de tu vida. Cuando estás en tu trabajo y tu compañero te persigue y tú ya no soportas más, recuerda que el Señor te defiende. El Señor te cubre e te dá ousadia para caminhar e para testificar. Porque o Senhor te cubre por a frente, por el lado, por atrás, por arriba, por abaixo. Eu estou recordando bem disso porque para o próximo domingo estarei viajando para a Ucrânia e então já estão minha hija e minha esposa dizendo, seguro que vas? Porque a guerra, porque isso, porque já disseram que falta luz, eles já disseram que há problemas. Bueno, o Senhor me cubre por arriba, por abaixo, por el lado, simultaneamente. E disse algo mais poderoso, meus irmãos, quero ler contigo. La palabra escudo, dice Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Génesis 15:1. No temas, Abraham. ¿Qué dice? Yo soy tu escudo. Yo soy tu protección. Yo te defiendo. Yo te cubro. Yo cubro tus espaldas. Avanza. Yo estoy contigo. Pero mis hermanos, por último dice, como escudo lo rodearás de tu favor. Mis hermanos, la palabra favor significa buena voluntad, agradable, pero también significa deseo. Salmo 145, versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen, dice el Señor. El Señor te va a rodear. Cuando le buscamos su comunión, Él te va a rodear de su favor, de su protección de manera simultánea. Así que te quiero invitar a orar en esta hora. Baja tu cabeza ahí donde tú estás. Baja tu cabeza, cierra tus ojos. Y dice, Señor, en este año de 2026 tengo esta lucha. Yo sé que todos estamos enfrentando, muchos hermanos, luchas, persecución, necesidades. Algunos ya perdieron prácticamente la esperanza de que Dios tiene algo nuevo. Quizás estás haciendo algo, queriendo hacer lo correcto de la manera incorrecta. El Señor te quiere decir, el Señor quiere cubrir tu cabeza, tu vida. El Señor te quiere rodear de su protección. El Señor quiere defenderte, como dice Pablo, de los dardos del enemigo. Así que busca este escudo de la fe. El Señor te quiere rodear, el Señor te quiere proteger. Y para eso necesitamos tener esta confianza en ti, Señor. Señor, anima mi confianza, anima mi comunión contigo, Señor.
Señor, necesito de ti. Señor, que cada mañana podamos llegar en tu presencia y gemir, meditar en tu palabra, a punto de podemos absorberla a nuestra vida. Y sabemos que tu Espíritu nos cubre, nos rodea, nos defiende, Señor, delante del enemigo, delante de este mundo que parece no tener solución. La solución está en ti, Señor. Así que anima a tu pueblo para que podamos caminar confiado, para que tu evangelio avance en este mundo, para que podamos seguir adelante. Señor, cubre con tu mano, que seas un escudo por todos los lados en nuestra vida, porque este es tu deseo. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por último quiero decir algo muy interesante. Hemos pecado como el pueblo de Israel, ¿sí o no? Pero se acuerden que en este propiciatorio el sangre del Cordero era rociado. Así que cuando el Señor nos mira, Ele nos mira por meio da sangre de Cristo. Que podamos ter esta confiança. E se não conoces ao Senhor Jesus, aqui estamos para poder conversar e para que puedas dar este passo de fé. Que Deus os bendiga. Uma boa semana. Amém.